Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, yo le escucho. Muy bien. Puede, si quiere, tener ahí el micrófono abierto para que Sí, participe y sí. pregunte. Bueno, mi nombre es Hugo Alexander López. Voy a estar con ustedes en la materia cálculo. Esto es básicamente un curso de cálculo diferencial. Seguro han leído un poco mi presentación, pues yo soy matemático, egresado de la Universidad Nacional, la sede de Medellín. Tengo una maestría en matemáticas del MRI en Holanda, en Quantum Groups and their Application. O sea, una maestría en grupos cuánticos y sus aplicaciones. Y también tengo una maestría en economía financiera de la Universidad Católica de Chile. Entonces, los voy a estar acompañando en esta materia de cálculo diferencial. Y pues les voy a contar un poco de la temática. O sea, esto es básicamente un curso clásico de cálculo diferencial. Entonces, pues les voy a compartir pantalla para que ustedes, pues para irles mostrando un poco la temática y mostrarles un poco también acá el espacio por donde vamos a estar interactuando. Entonces acá está, todos alcanzan a ver bien la pantalla. Sí, Ah, señor, yo sí. perfecto. Bueno, y el compañero, Juan, ¿también alcanza a ver Yo bien? igual. Listo, perfecto. Entonces, les voy a mostrar un poco acá donde está en cursos, el curso de cálculo. En la parte, pues esta es la presentación, la página de inicio. Aquí abajo, en el costado derecho, parte inferior, está la carta descriptiva. Ustedes ahí la pueden mirar. Digamos, ahí está en detalle todo lo que vamos a desarrollar durante el semestre, las actividades, los porcentajes de las actividades, en fin. También o sea, se puede ver acá, pero pues acá es un poco más complicado porque parece que no, uno no puede muy bien verla, pero voy a ver si me permite verla acá. Ustedes ahí alcanzan a ver el PDF. Perfectamente. Listo. Se ve pequeño. Ya Ah, mejoró. ya lo vi. Listo. Gracias. Sí, señor. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito del contenido y de las evaluaciones. Entonces es un curso pues de 3 créditos, es de segundo semestre para, pues, para ustedes de ingeniería de desarrollo de software, ¿cierto? Bueno, esta es la temática, los contenidos programáticos. Entonces los contenidos programáticos, está una primera parte que son funciones, todo lo que tiene que ver con relaciones, funciones, definiciones, de dominio, de rango, de imagen, clases de funciones, o sea, vamos a tener funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones trigonométricas, funciones racionales, funciones polinómicas, raíces, en fin, vamos a tener, digamos, una infinidad de funciones, vamos a analizarlas, a entender qué es el dominio, en fin. Y vamos a hacer operaciones con funciones, o sea, vamos a aprender a sumar funciones, a restar funciones, a multiplicar funciones, a ver funciones como cociente de funciones,
Vamos a hacer la composición de funciones, que significa que una función se componga con otra función. Esa sería la primera unidad, la unidad de funciones. O sea, dentro de esa parte, pues vamos a hacer también unas operaciones muy importantes, que ahorita les muestro un software, que vamos a usar un software libre, probablemente ustedes ya lo conocen, es GeoGebra. La versión puede ser la versión que ustedes descarguen o la versión online. Pues a mí personalmente me gusta más la online, porque pues está ahí como a la mano siempre que uno vaya a mirar cositas y no tiene que tenerla pues ahí como disponiendo de espacio para tener la aplicación. Bueno, la segunda unidad es límites, la parte de límites. Entonces, la parte de límites vamos, límites y continuidad realmente. Debería llamarse límites y continuidad. Eh, una primera parte de límites sería la parte numérica, o sea, entender qué va pasando, pues tengo una función, darle valores y entender qué va pasando con la función, a qué tiende la imagen de esta función. Luego una segunda parte, vamos a ver límites eh, eh, gráficos o límites a través de gráficas. Vamos a tener algunas gráficas y vamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el límite cuando X tiende a un valor específico? ¿A qué tiende el valor de la imagen? Y ya la tercera parte de límites serían límites analíticos o límites algebraicos, límites ya donde el cálculo o el análisis que haremos de los límites va a ser a través del álgebra. Entonces ahí estaríamos, digamos, abarcando todo este tema de la unidad 2. Y la parte, pues la última parte de la unidad 2 sería la parte de continuidad. Entonces ahí empezamos a mirar continuidad en un punto. Después de hablar de continuidad en un punto, pues vamos a hablar de continuidad en un intervalo. Luego vamos a analizar algunas funciones que son continuas en todo su dominio, funciones que son continuas en todos los reales. Vamos a analizar la discontinuidad, cuándo se presenta y qué tipos de discontinuidad vamos a tener, o sea, cómo vamos a clasificar las discontinuidades de las funciones. Y por último, entramos al tema de la derivada. Empezamos mirando una introducción a la derivada, qué significa la derivada, qué es la derivada, una interpretación física de la derivada y una interpretación geométrica de la derivada. O sea, la mejor interpretación física y más fácil de entender es básicamente la dinámica, o sea, los movimientos que nosotros día a día realizamos, ya sea en automóvil, en una motocicleta o caminando, corriendo, pues uno va a analizar ahí el, el tema de la derivada, porque son básicamente, uno se desplaza de un lugar a otro con una velocidad y esa velocidad uno la puede analizar como el cambio del espacio en el tiempo. Entonces, analizar ese cambio del espacio en el tiempo me está indicando una aplicación directa de la derivada. Y sabemos que nos movilizamos o nos movemos de un punto a otro y no lo hacemos siempre con velocidad constante. Eso también es una derivada y esa derivada pues es el cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces es como entender un poco eh, la interpretación que tiene la derivada y luego pues entrar a la parte de la definición y ya los teoremas que le permiten a uno calcular las derivadas. En la parte de la interpretación geométrica de la derivada, pues muy importante tener en cuenta y entender que la recta, la pendiente, la recta tangente a una curva en un punto es la derivada. Entonces yo voy a analizar el comportamiento de una función puntualmente como el grado de inclinación de una curva que es tangente a la gráfica en cada punto. Es una forma de entenderlo geométricamente
Y una vez ya tengamos esa introducción clara y se entienda muy bien qué es, cuáles son las interpretaciones físicas y geométricas de la derivada, entonces ya pasamos a los teoremas de cálculo de derivada, o sea, la derivada de una potencia, la derivada de una constante, la derivada de una potencia por una constante, la derivada de una suma, la derivada de una diferencia, la derivada de un producto, la derivada de un cociente y la derivada de algunas funciones especiales, la derivada de las funciones trigonométricas, derivadas de logaritmos, derivadas de funciones exponenciales. Luego de eso pasaremos a la regla de la cadena, a las derivadas de funciones racionales, regla de la cadena y derivación implícita. O sea, básicamente regla de la cadena se presenta cuando tenemos funciones compuestas, que es un tema, funciones compuestas que vamos a ver en la primera unidad o que ustedes van a estudiar en la primera unidad. Cuando tenemos esas funciones compuestas, ¿cómo haríamos la derivada? Entonces, ahí es muy importante entender la regla de la cadena. Y cuando tenemos funciones, el caso más típico de la derivación implícita, cuando yo quiero entender cuál es la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, donde la variable y aparece con un exponente. Más fácil, cuando uno dice, bueno, yo de ninguna manera puedo despejar y de la ecuación que tengo, de la relación que tengo, pero quiero analizar o entender el comportamiento de esa función a través de la derivada. Entonces hago la regla que se llama derivación implícita y esa me permite entender el comportamiento de la función a través de la derivada. Y por último, las aplicaciones, criterio de la primera y segunda derivada para mirar aplicaciones de funciones. O sea, básicamente este curso es un curso del estudio de una función de variable real, ¿cierto? De una función de variable real. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Me escuchan? Mucha información, profesor. Sí, hay bastante que digerir. Sí, sí, Sí. el curso es relativamente extenso, pero digamos, vamos a tratar en estas videoconferencias de tocar como los temas más interesantes, o sea, los temas más fundamentales, más relevantes, y con eso ya estaríamos, digamos, avanzando bastante en el contenido. Bueno, entonces, la metodología, pues ustedes saben que esta es una metodología, pues básica. Profe, disculpa, una duda. Sí, La conferencia la van a montar a la plataforma de la U. sí, la conferencia normalmente, pues ahorita que yo termine, la guardo y ya mañana, el transcurso del día, la pongo en el canal. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, bueno, la metodología, pues ustedes saben que es una metodología virtual, donde básicamente se necesita un componente muy alto de trabajo individual del estudiante, obviamente pues con las tutorías pues que vamos a hacer en el curso, las videoconferencias, y además de las videoconferencias pues por los otros canales de comunicación también vamos a tener, digamos, asesorías para analizar este tipo de temas, ampliar contenidos, aclarar dudas, en fin, digamos, poder eh, guiarlos de manera adecuada para que ustedes pues asimilen los contenidos que vamos a desarrollar en el curso. Bueno, entonces, acá viene la parte, pues una parte que es muy importante también y es la parte de la evaluación, ¿cierto? O sea, bueno, y estos encuentros que vamos a tener, pues encuentros sincrónicos, básicamente es este encuentro que estamos teniendo o el encuentro de las videoconferencias,
Y el método asincrónico, pues vía mail y otro tipo de encuentros eh, a través de los canales pues, que tenemos para comunicarnos. Aquí está, digamos, la parte de la evaluación. O sea, esta parte está acá en la última parte. Este documento es el documento que ustedes tienen ahí donde les mostré. Esta es la carta descriptiva, solo que la descargué porque no se ve muy bien ahí en la plataforma. Entonces acá está el contenido, digamos, el cronograma de actividades a evaluar. Entonces estaríamos pensando que semana 2 un cuestionario, un desafío. Vamos a definir estos desafíos y los ponte en forma. O sea, los desafíos van a ser como una especie de, de quizzes, cuestionarios, más o menos alrededor de unas 10 preguntas de la temática que estemos desarrollando en ese momento. O sea, para esta semana, pues vamos a mirar, o ustedes están mirando ya la parte de gráficas, de funciones. Vamos a mirar un poco de dominio ahorita. Les voy a hacer como una ilustración con el software GeoGebra, pues que es muy intuitivo y le permite a uno entender muy fácil este tipo de conceptos, por lo menos desde el punto de vista gráfico. Ya después miramos la parte algebraica, o sea, la parte del lenguaje matemático. El lenguaje matemático va a ser indiscutiblemente una herramienta muy importante, porque a través de ese lenguaje es que nos vamos a estar comunicando, a través del lenguaje matemático. Entonces, por eso, para nosotros van a ser muy importantes dos temas, y uno es el enfoque a través de los gráficos y el otro va a ser a través de las ecuaciones. O sea, son dos cosas que básicamente van de la mano. Entonces, el desafío 1 vale 15% y es un cuestionario de 10 preguntas, de la temática. ¿Cómo funciona? Ustedes ya saben cómo funciona, pues hay un banco grande de preguntas de ese tema y ustedes van resolviendo, digamos, los exámenes, cada uno de 10 preguntas, cada uno va a tener preguntas distintas. Entonces, ustedes lo van resolviendo y como es un cuestionario, pues ustedes al final van a saber cuánto es la nota del cuestionario. El Ponte en Forma es una especie de quiz, es un quiz o un examen más pequeño de 5 preguntas, más sencillo, y donde no hay que hacer, pues, digamos, mucho procedimiento. El procedimiento realmente, donde ustedes van a desarrollar, digamos, los ejercicios, va a ser en los desafíos, ¿cierto? En los desafíos ustedes van a resolver el ejercicio que los va a conducir a elegir la respuesta. Ustedes van a elegir una respuesta de las que aparecen ahí, es una selección múltiple, pero obviamente debe haber detrás algún procedimiento que los lleve a elegir esa pregunta. Entonces los desafíos van a ser de un poco más trabajo, y pues van a ser más preguntas también. El Ponte en Forma va a ser 10%, normalmente van a ser 5 preguntas. Eso estaríamos haciéndolo la semana 3, o sea, la próxima semana. O sea, esta semana les abro el desafío 1, que iría, ustedes saben, la metodología que uno les abre las actividades y esas actividades van a permanecer abiertas básicamente 15 días, ¿cierto? Lo importante que deben hacer es no dejar que las actividades empiecen a traslapar mucho, ¿cierto? Porque uno en 15 días, o sea, yo abro esta actividad esta semana, la próxima semana abro otra, y aún no se ha cerrado la primera, y la siguiente semana abro otra, y aún no se ha cerrado la primera, se está cerrando apenas la primera. Entonces, es bueno que no dejen traslapar, digamos, las actividades, porque si bien es fácil de hacerlas, pues es selección múltiple, pero deben, digamos,
estudiar los temas y luego empezar a resolver estas preguntas que aparecen allí en la parte de tareas. Luego viene un segundo desafío de la parte de límites, básicamente la parte introductoria, límites numéricos y límites a través de gráficas. Profe, perdón un segundito. ¿Sí? O sea que ahorita lo único que tenemos activo es lo de la de conceptos básicos, ¿verdad? Sí, esa es la única que está activa por ahora, por el momento. Yo les voy Ah, a ok. activar el desafío 1 de la primera parte. Ahorita hablamos un poquito de funciones y les activo el desafío 1 para que ustedes Ah, empiecen ok. a... Perfecto. Es que me habían llegado varios correos como con 3 otras tareas diferentes y ya me estaba asustando que no las tenía activas. Sí, 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 no, ya voy a empezar como a organizar un poquito estos desafíos y las tareas que van a empezar a realizar. Ah, Bueno, listo, profe. luego viene un tercer desafío, que es la parte de límites, toda la parte analítica, ¿cierto? En la semana 6 haríamos un ponte en forma de la parte de continuidad y probablemente también derivadas, ¿cierto? Solo que acá pues en la guía que estamos viendo, pues me aparece el ponte en forma solamente de continuidad, pero es bueno también hacer una especie de quiz de derivadas, porque pues el concepto de derivada es muy importante y es bueno tenerlo también en la parte de quizzes o cuestionarios, pues donde uno tiene preguntas y las responde. El laboratorio, vamos a hacer un laboratorio 1, acerca también de derivadas, pues porque hay cosas, digamos, muy interesantes donde se pueden trabajar estos laboratorios. Realmente son como entretenidos y es una forma novedosa de entender estos conceptos. De la derivada, pues la derivada es como uno de los conceptos de matemáticas que más aplicaciones tiene, si no es el que más aplicaciones tiene. Creo yo pues que es el que más aplicaciones tiene. Entonces, por eso es muy importante evaluar los dos componentes, o sea, un componente que vaya en la parte analítica y un componente ya muy práctico en los laboratorios, mirando pues la interpretación física y geométrica que tiene la derivada. Entonces, probablemente voy a hacerles un ajuste en las semanas 6 y 7 para incluir algo de derivadas también en el ponte en forma 2. Vamos a hacer algunas preguntas de continuidad y un par de preguntas también de derivadas. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Todo está claro? Vale, profe, todo va bien. Listo, perfecto. Entonces, listo, ahora pasemos, bueno, ahí está, digamos, la presentación del curso, la temática que vamos a desarrollar. Ya acá en la plataforma están los temas, ya ustedes, me imagino que en algún momento han navegado por los módulos, aparece pues la unidad 1, está activa, publicada, ahí pueden mirar la parte de relaciones, la parte de funciones. Yo les voy a ir como en la medida que yo Profe, vaya, sí. este aviso de esta conferencia a mí en lo personal no me llegó. Yo me di cuenta fue porque en el grupo dijeron, pero si no es por eso, pues no hubiera podido entrar. ¿Dónde está dando usted el aviso de las conferencias? Andrea, ¿cómo vio el aviso? A Andrea no le llegó tampoco. No, sí me llegó, pero pues me llegó sobre la hora de entrar a la conferencia. Digamos que no había como que esta noche o que los viernes va a ser o algo así, no, sino que llegó sobre la hora. A mí Bueno, me llegó por correo como tal. bueno, listo. Pues yo ya, Bueno, al menos a mí no me llegó. sí, no sé qué pasaría ahí en este asunto, pero yo ya en este momento lo que hice fue enviarles un anuncio con el cronograma de todas las conferencias que vamos a tener durante las 7 Ah, bueno, semanas. hágale que entonces yo lo busco y lo leo.
Léanlo bien y de pronto si alguno me puede confirmar el recibido, porque yo lo que hice fue entrar a la plataforma Zoom e invitarlos con todo el cronograma ya digamos, para el bimestre, o sea, para las 8 semanas. Yo ahí me imagino que les debe aparecer un link que va a ser el mismo, o el mismo enlace que van a tener cada 8 días, y ahí van a estar las fechas de la conferencia. Ya quedó establecido, todos los viernes a las 10 de la noche va a estar el enlace va a ser siempre el mismo, y ahí está la hora viernes tras viernes hasta Vale, la profe, muchas gracias. séptima semana. Eh, Profe, yo ya estaba mirando en el correo y no me llegó invitación del cronograma, o sea, de las fechas. no le ha llegado todavía la fecha. Bueno, voy a verificar, No. Sí, voy a, profe, si de pronto lo puede reenviar nuevamente. sí, voy a verificar el anuncio y miro, porque yo ahorita pues lo hice y pensé pues que les había llegado a todos ya el cronograma para las próximas 6 conferencias, videoconferencias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué otra cosa les cuento? Acá en la parte de módulos, la unidad 1 está activa ya. Algunas cosas que estoy, digamos, ajustando, porque pues la realidad es que hay cosas que ya están habilitadas, y hay contenidos pues que voy a ajustar. Entonces, por eso, digamos, no todos están publicados. Porque ustedes saben pues que nosotros, los docentes de la universidad, pues usamos, digamos, el material que está en la plataforma. Entonces, a veces encontramos que podemos hacer unas nuevas propuestas, como algunos contenidos, y ajustar algunas cosas que, que sean, que sean pertinentes. Bueno, les voy a mostrar un poco el software que vamos a usar. Este GeoGebra, me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen. Bueno, GeoGebra está acá. Entonces, sobre todo por la parte de funciones. O sea, por ejemplo, si yo escribo, esta es la función lineal, todos saben que tenemos esta acá. Todos saben cómo funciona GeoGebra. Es una aplicación para generar gráficas de funciones, ¿cierto? Sí, pues tiene, digamos, otras cosas, pero en principio otras herramientas, pero en principio nosotros la vamos a usar un poco para mirar el comportamiento de las funciones desde el gráfico. Por ejemplo, ahí tenemos una función lineal. Vamos a empezar a mirar, bueno, ¿y qué pasa si le pongo un exponente? Entonces, se vuelve una función cuadrática, y puedo empezar a hacer operaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero trasladar? Bueno, vamos en orden, voy a retomar un poco más atrás, y esto es una función. Hay una forma muy gráfica de entender que es una función. Digamos, está la prueba de la recta vertical, y es que si yo trazo una recta vertical en cualquier punto, voy a darme cuenta que la función la cruza. Por ejemplo, si digo, bueno, en 1, perdón, en x igual a 1. Miren, esta es la prueba de la recta vertical, que me dice que esto es una función. Si yo le digo 2, si yo le digo 3, miren que cada vez que yo le dé un valor,
en cualquier punto, la gráfica, la recta vertical está cortando a la función en un solo punto. Eso significa que es una función. Y ya más adelante, ustedes digamos, en el desarrollo temático que tienen, está la definición clara y dice que a cada elemento de Y le corresponde un único elemento de X. Una correspondencia a un elemento de Y le corresponde un único elemento de X. Pero puede ser que a un elemento de Y, ¿cierto?, le correspondan muchos valores de X. ¿Quién me da un ejemplo de una función como la que les acabo de mencionar? Si yo hablo de la función Y igual a 2, miren, todos habían usado GeoGebra, ¿cierto? Yo Un poco nunca. el semestre Yo pasado. sí, Ah, el bueno. semestre pasado. Ah, perfecto, perfecto. Entonces miren, por ejemplo, Sí, en el pasado sí hubo que usarlo. miren, por ejemplo, que para un único valor de Y, el 2, le corresponden todos esos valores de X, ¿cierto? Eso puede pasar, lo que no puede pasar es al contrario, ¿cierto? Yo no puedo tener para un valor de X dos valores de Y distintos. Les voy a poner un ejemplo un ejemplo que no es una función. El típico ejemplo es pensar en el círculo, ¿cierto? O sea, el círculo no es una función. Entonces yo digo, bueno, entonces esto es igual, no me va a dejar escribir el círculo, es igual a Y al cuadrado, esto igual a 1. Esto es un círculo. Entonces miren lo que les mencionaba ahora, si yo uso el test de la... de un- me- me- eh, 5 porque es un poco más grande. Si yo hago el test de la recta vertical, ahí me voy a dar cuenta que, que eso no es una función, porque miren los valores acá. O sea, para este valor de X, que es 1, le corresponde un valor de Y, que es 2, y un valor de Y, que es menos 2. Entonces, eso, digamos, está violando el hecho o la definición de función, porque recuerden que la definición de función es para cada valor de X existe un único valor de Y. Y en este caso, para ese valor de X tengo dos valores distintos de Y, un valor que es 2 y un valor que es menos 2. Entonces, gráficamente les queda claro qué es la función, qué es una función. Sí, señor. Perfecto. Entonces, después de, digamos, ver gráficamente qué es una función, pues uno puede tener eh, la, la, la solución de una ecuación como, como esta, o sea, f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Y una siguiente ecuación que sea g de x igual a x, ¿cierto? Entonces miren, estos dos puntos de cruce, básicamente lo que me están diciendo, esa es la solución de un sistema de ecuaciones que tiene por un lado la función f y por otro lado la función g. Entonces, en estos dos puntos, las dos funciones son iguales, en 0 y en 1. Y eso es lo que se denomina la solución de una ecuación, de un sistema de ecuaciones, o sea, dónde se están cruzando las dos ecuaciones. Bueno, muy bien. Ahora hablemos de hacer operaciones con las funciones. ¿Qué significa hacer operaciones con las funciones?
significa mover estas funciones, o sea, desplazamientos verticales, desplazamientos horizontales. Por ejemplo, si yo quiero desplazar esta gráfica verticalmente, ¿qué hago? Le sumo 1 y desplazo la gráfica una unidad hacia arriba. Pero si en verdad digo, no, quiero desplazarla una unidad hacia abajo, entonces le resto 1 y la gráfica se desplaza una unidad hacia abajo. Ahora, si quiero desplazarla a la derecha, ¿qué operación debo hacerle? Entonces vengo acá y le pongo un -2, pero cierro acá en paréntesis, le doy Enter. Entonces, ¿a qué lado se mueve? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda por el -2. Entonces, acá hay una cosa, y es que las funciones tienen valores críticos. Los valores críticos básicamente son los valores que la hacen cero. Si yo me devuelvo acá y les hago la misma pregunta, ¿cuál es el valor crítico de esta función? Cuando x vale 0, ¿cierto? O sea, en este caso, si yo tengo la función x al cuadrado, ¿cuál es el valor crítico de esta función? Cuando x vale 0, ¿cierto? Ese es el valor crítico de la función. Ahora, la misma pregunta en esta nueva función, o sea, cuando yo tengo la función x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cuándo se hace 0 esta función? ¿Cuál es el valor crítico de esta nueva función? Cuando x vale 2, ¿cierto? O sea, si yo reemplazo la x por 2, tengo 2 menos 2, eso me da 0. Y eso quiere decir que la gráfica se mueve hacia la derecha, ¿cierto? El valor crítico de esta función es 2, ¿cierto? Entonces, si yo le doy Enter, la gráfica se mueve a la derecha. Entonces, acá es un poco como al revés. O sea, cuando hago desplazamientos verticales, simplemente si sumo, la voy a mover hacia arriba, si resto la voy a mover hacia abajo. Cuando estoy haciendo desplazamientos horizontales, voy a identificarla como con el signo contrario. Si yo le resto un número, la gráfica se va a mover a la derecha, pero si le sumo un número, la gráfica se va a mover a la izquierda. Miremos acá, sumémosle +3. Entonces la gráfica se mueve 3 unidades a la izquierda. ¿Y por qué pasa eso? Porque el valor crítico que hace 0 ese factor es x igual a -3. Entonces ahí está, digamos, una forma de empezar a hacer operaciones con las funciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo le pongo un 2 a la función acá? ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a la función? Se va a cerrar un poco, se va a cerrar, ¿cierto? O sea, miremos esta versus esta. No me ha dejado, sí, voy a escribir otra acá. Acá tengo h de x. Si yo quiero mirar entonces 2x al cuadrado más 3. Entonces x al cuadrado más 3 lo que hace, claro, ya sé por qué, es que le puse el cuadrado acá afuera, si le pongo el cuadrado, entonces miren el efecto, no me lo quiere coger,
2x más 3 elevado al cuadrado. No me está mostrando bien el efecto de multiplicarlo. Claro, lo que yo hago cuando lo multiplico por 2, básicamente lo que estoy haciendo es cerrar la gráfica, ¿cierto? Porque el 2 ahí, ponerle 6 acá, y ahora sí me la va a mostrar. Miren lo que está pasando, si el coeficiente es mayor que 1, entonces la gráfica se va a alargar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el coeficiente es menor que 1? La gráfica se va a contraer, ¿cierto? ¿Dudas con esto hasta ahí? ¿Aló? Sí. Esta parte es operaciones con funciones, o sea, desde el punto de vista gráfico, yo puedo estar, digamos, haciendo alargamientos de la función, haciendo contracciones de la función, la puedo mover a la izquierda, la puedo mover a la derecha, arriba, abajo, y todo moviéndola desde los valores que tiene la función original. O sea, uno siempre parte de la función estándar y es en este caso, por ejemplo, la parábola. Entonces, la tarea acá es interesante porque, bueno, ¿y qué pasa si yo meto una tercera función que se llama g de x, pero ahora lo que quiero hacer es no multiplicarla por un valor mayor que 1, sino por un valor menor que 1? Entonces, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Acá está la función. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar a la gráfica? Acá tengo x más 3, pero este valor, realmente lo que voy a hacer es multiplicarlo por 0.5, 0.5 y 0.5, 0.5 por 0.5 que multiplica a 3. Entonces, miren lo que pasó con la gráfica. La gráfica realmente hizo una contracción, ¿cierto? La gráfica, acá tenemos la naranja, que es la gráfica original, ¿cierto? Perdón, la naranja, que es la gráfica que multiplicamos por un valor mayor que 1. La verde oscura, que fue la que multiplicamos por un valor menor que 1. Y la original que habíamos dejado con coeficiente 1. Entonces, ¿sí ven la diferencia cuando yo hago este tipo de operaciones? Entonces, cuando multiplico por un número mayor que 1, estoy haciendo un alargamiento de la función. Cuando multiplico por un número menor que 1, estoy haciendo una contracción de la función. ¿Qué pasa si yo le pongo un menos a esas funciones? O sea, si yo coloco una tercera función acá, que la voy a llamar W de X, y le pongo un menos. Por ejemplo, le voy a poner un menos a la función H. La función H, voy a decir, bueno, entonces tengo esta función 2x más 6 elevado al cuadrado, pero acá le antepongo un signo menos. Entonces miren, lo que hace cuando le antepongo un signo menos, una reflexión en el eje X. Entonces todo este tipo de operaciones con funciones es bastante interesante. Les voy a dejar tarea, pues una tareita acá para que ustedes manipulen un poco este software, se den cuenta de todas estas operaciones. O sea, cojan, por ejemplo, B, la raíz cuadrada de X. O sea, X elevado a la punto 5 o a la 1 medio, ¿cierto?
Esta es la función raíz cuadrada de x. Entonces, lo interesante de la función es empezar a hacer todo este montón de operaciones. ¿Qué pasa si yo multiplico? ¿Qué pasa si le ponemos un menos? ¿Dónde se va a quedar reflejada la función b? Si yo llamo a b, le pongo menos x elevado a la 0.5, te va a tener la reflexión en el eje x, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le pongo paréntesis a la función? Miren dónde pasa. O sea, quitarle el paréntesis es una reflexión en x. Pero si le ponerle el paréntesis, si le quito el paréntesis, perdón, que el paréntesis esté adentro de la función, afuera es una reflexión en x y adentro de la función es una reflexión en y, ¿cierto? O sea, ponerle realmente el paréntesis acá. Si ven el asunto de las reflexiones, o sea, yo cambio la x por menos x y es una reflexión en y, pero si le antepongo un signo menos a la función, es una reflexión en x. Digamos, son como muchas operaciones que uno puede estar haciendo con las funciones. Y este software es especial para hacer ese tipo de cosas. Ya en próximas funciones, cuando más adelante, esto es ideal también para, para hacer funciones por partes. O sea, yo puedo, cuando estemos analizando límites gráficos o límites, o estemos analizando continuidad de funciones, yo puedo definir una función por tramos. O sea, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, f de x es igual a si corchete, pongo acá un intervalo. O sea, yo digo, bueno, para los x mayores que 0, quiero tener una parábola, ¿cierto? Entonces, para los x mayores que 0, x mayores que 0, entonces le pongo coma y escribo x al cuadrado. Entonces acá le pongo el exponente, digo x al cuadrado. Y después escribo una nueva función y digo, bueno, no, para los x menores que 0, quiero una línea recta, ¿cierto? Quiero menos x. Entonces voy a llamar h de x igual a la función, entonces sí, coloco corchetes para x menores, pero para x menores que 0, voy a colocar menos x. Entonces miren que tengo ahí una función por partes, por tramos o por ramas. Pero puedo decirle, bueno, yo en realidad quiero una función, quiero esa, pero más arriba. Quiero que la función no sea continua. Entonces miren que ahí hay una discontinuidad, por ejemplo, ¿cierto? O sea, la función, cuando la definición más clara de continuidad que vamos a estudiar acá es, yo puedo hacer el dibujo o el gráfico de una función sin levantar el trazo del lápiz, cuando esté haciendo el trazo con el lápiz o con el lapicero. En este caso, para yo poder trazar esa función, inevitablemente tengo que levantar el lápiz para poderla continuar dibujando, para continuar dibujándola. Entonces, cosas como estas se pueden hacer y es bastante interesante porque uno puede hacer el análisis del límite desde el punto de vista gráfico, puede hacer la parte de continuidad desde el punto de vista muy gráfico, y puede hacer muchas de estas partes de operaciones con funciones. Ahí no se especifica muy bien cuáles operaciones con funciones, pero en realidad uno puede hacer todas estas operaciones con funciones que les mostré ahora. Entonces les voy a dejar una tareita importante y escojan la función raíz cuadrada. La van a desplazar horizontalmente, la van a desplazar verticalmente, van a hacer reflexiones en X, reflexiones en Y.
¿Qué más pueden hacer? Bueno, con esa raíz también pueden hacerlo con el logaritmo natural, ¿cierto? Ustedes conocen la función logaritmo natural. ¿La han visto en algún momento? Y igual o f de x igual a logaritmo natural. Logaritmo natural de x. Es esta la función. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero mover esa función para la izquierda, para arriba, para abajo, ¿qué debo hacer? Entonces, ahí les dejo tarea. O sea, es mover el argumento, por ejemplo. Si yo quiero mover el argumento, si yo quiero moverlo hacia la derecha, ¿qué hago? ¿Le sumo o le resto? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, yo lo escucho, sino que Sí, estoy pensando. sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Le sumo o le resto? Digamos, hay una forma fácil de uno responder rápidamente la pregunta y es, si la quiero mover a la derecha, voy a hacer todo lo contrario, entonces lo voy a restar. Le resto 2, entonces se mueve a la derecha. Ahora, pero si quiero hacerlo a la izquierda, entonces le voy a sumar. Voy a sumar 1. Entonces se movió a la izquierda. Ahora, si quiero subirla hacia arriba o hacia abajo, lo que hago es que lo voy a sumar, pero por fuera del argumento. Entonces le voy a sumar 2 y la subo 2 unidades hacia arriba. O si quiero restarle, le resto -3 y la voy a bajar 3 unidades hacia abajo. Entonces miren que muy bacano el software porque uno puede hacer todo este análisis de operaciones con funciones, ir entendiendo qué le pasa a las funciones. Y otra cosa muy importante, o sea, yo gráficamente puedo entender qué es el dominio, qué es el rango. El dominio de una función son todos los valores que toma la X, ¿cierto? Miren, por ejemplo, la función, esta función que tenemos acá arriba, la que se llama f. ¿Cuál es por ejemplo, el dominio? O sea, ¿cuáles son los valores que toma la x de esta función? Hay una forma muy fácil de entender cuál es el dominio. Si yo me empiezo a caminar desde menos infinito, o sea, desde por acá, desde esta parte, voy caminando sobre el eje x y llego a -2. ¿Qué pasa justo en -2? Miro hacia abajo y no alcanzo a ver gráfica, pero si me muevo un poquito a la derecha de -2, empiezo a ver un valor azul. Y de ahí en adelante me voy hasta más infinito y siempre voy a estar viendo azul, azul, azul. Yo ya puedo concluir que desde menos, realmente desde menos uno hasta más infinito, es el dominio de la función, o sea, los valores de x que están haciendo el gráfico de la función. Bueno, en fin, yo creo que más adelante vamos a mirar esto con más calma. Pero esto es, pues, digamos, una buena herramienta para que ustedes analicen todo este tipo de funciones y se vayan familiarizando con los gráficos y pues una vez uno tenga como claridad con los gráficos, irse a las ecuaciones de pronto es una tarea mucho más simple y más fácil. Entonces, yo creo que por hoy, pues, está bien, vamos a dejar así. Ya la próxima me voy a asegurar que les quede ese cronograma ya listo para que ustedes no sea sino entrar con el mismo link siempre, cada 8 días a la misma hora, para que trabajemos la videoconferencia. Entonces, les agradezco mucho por la asistencia. Estaré atento pues a sus inquietudes y cualquier cosa me cuentan, me escriben por el mail o por cualquiera de los canales, por la plataforma, los mensajes, en fin, y estamos en contacto. ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí, una sugerencia de crear un asunto en Canvas, donde esté pues el link que la hora de las conferencias van a ser los viernes. Como que listo. quede ahí más no tanto en el correo, pues sí, en el correo sí, pero que quede el anuncio en la plataforma. En Canva, sí, no, yo realmente,
Ahora cuando pues uno tiene acá como esta alternativa y es, por ejemplo, meterse acá cuando página de inicio, uno le da a la página de inicio en Canvas y le aparece esta, esta, esta interfaz, digamos, es lo que me aparece, pero uno puede con estas gafitas ver, listo, que probablemente es lo que está viendo el alumno. Entonces, pues yo le puse ahora anuncio, entonces me salía que publiqué la videoconferencia de la asignatura cálculo a las 10:01. Entonces, yo lo hago y lo reviso porque pues para mí es muy importante que sí les haya llegado el anuncio. O sea, yo reviso de esta forma, entonces yo digo, bueno, los alumnos deberían estar viendo esto, deberían estar viendo el anuncio donde acá les debe aparecer en la videoconferencia, les debería aparecer todas ya de una vez las fechas y el mismo link que vamos a usar para, para las videoconferencias. Entonces, pues yo lo hice y me quedé tranquilo. Después me quedé muy asustado porque me dijeron que no les había o les había llegado el correo o no sé qué pasó. Entonces, por eso me quedé un poco intranquilo. Pero bueno, ahí ya me salí del entorno de los estudiantes y volví al entorno del profesor en Canvas. Entonces, por eso yo normalmente me muevo, siempre que hago algo o les publico algo, me muevo a las gafitas para verificar pues que la vista que ustedes tienen como estudiante se les está publicado el anuncio. Entonces yo voy a verificar de todas maneras, pero yo espero que ahí ya con ese anuncio les haya quedado todas las videoconferencias del semestre, del bimestre realmente, del, del, de la clase de cálculo. Todos los días a las 10 de la noche vamos a tener la videoconferencia de esta materia. ¿Dudas con algo? No sé. Pues yo la verdad no sé por qué de pronto no les alcanzó a llegar o no les aparece, pero pues cuando yo miré, a mí me aparece, entonces yo me quedé como tranquilo por eso. Entonces, no sé, habría que mirar como qué cosa se nos está escapando, pues que parece ser que no le está llegando a ustedes. Bueno, cualquier otra inquietud que tengan, cuéntenme, dudas. Dejamos ahí entonces por hoy. Realmente inquietudes sobre el tema no he tenido. Ah, perfecto, perfecto. Ya la parte, ¿cómo decirlo? La parte de los anuncios. Yo diría que de pronto hacerlos un poquito antes porque no todos de pronto se dan cuenta de esos anuncios por la hora. Sí, perfecto. Sí, me parece muy válida la observación. Yo realmente pensé que los hacía al instante de que fuera a iniciar la conferencia, pero sí, tiene todo el sentido hacerlos antes. Yo voy a tratar de hacérselos, voy a ponerles un anuncio, pero voy a verificar que este que les envíe, pues sí sea la invitación a la videoconferencia ya para todo el semestre, porque ahí les va a aparecer un link que les va a funcionar siempre, es el mismo link, siempre va a ser el mismo link para esta clase. Entonces ahí les queda, digamos, la información. Y bueno, no sé, ¿tienen alguna otra cosa que quieran mencionar? Bueno, entonces dejemos hasta ahí y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche para continuar
con la videoconferencia. ¿Les parece? Bueno, buenas noches. Voy a finalizar entonces la conferencia. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Muchas gracias. Mucho Muchas gusto. gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.